Vamos a seguir hablando de lo que ha aprobado el Congreso hoy, de la bicameralidad, con alguien que conoce muy bien el equilibrio de poderes porque ha trabajado en los dos poderes. Ha sido oficial mayor del Congreso y ha sido secretario general del despacho de la presidencia en dos ocasiones, con el presidente Valentín Paniagua y con el presidente Francisco Sagasti. Le gustan las transiciones y además ha sido ministro del Interior. Gracias por acompañarnos, José Elich. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. ¿Qué te parece lo que se ha aprobado ahora? ¿Qué tendría que hacer el Congreso para tratar de socializar su reforma tan importante? Bueno, sin mencionar que esta reforma ya fue rechazada por referéndum antes, ¿no es cierto? Y que en principio no soluciona los problemas políticos por los que estamos atravesando. Se piensa pues que la bicameralidad es una solución última, ¿no?, de este tipo de problemas, y tampoco sin mencionar que la mayoría de parlamentos del mundo no son bicamerales, sino unicamerales, son bicamerales, eso sí, la mayoría de... En la región sí. ¿Perdón? En la región sí. ¿no? En la región sí, en la región, prima la bicameralidad. Claro, prima la bicameralidad, ¿no? Ahora, no garantiza realmente, ¿no?, la solución a nuestros problemas políticos, ¿no? Porque yo creo que el problema está en las organizaciones políticas, ¿no?, en la forma como se constituyen, en la forma como participan, en la forma como desarrollan sus programas de formación de futuros Entonces, líderes. las PASO, las primarias, sí, abiertas, simultáneas, obligatorias, ¿sí te parecen importantes? Yo creo que sí, Más que la bicameralidad. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero yo creo, como ha dicho bajar. Luciano López en la entrevista anterior, lo estuve escuchando, lo que finalmente va a ocurrir es que se va a duplicar el problema del Congreso, ¿no? Además, hay que leer con cuidado el contenido de la reforma. Es cierto, como tú bien has señalado, se modifican 53 artículos de la Constitución porque hay muchas menciones al Congreso en muchos artículos de la Constitución. Entonces todos esos tienen que modificarse. Pero hay unos artículos centrales, ¿no? Por ejemplo, estamos frente a un futuro Senado, si se llega a aprobar esta reforma, que va a ser elegido, digamos, de modo tal que se garantice que haya cuando menos un representante por circunscripción y el resto por distrito nacional único. Y una Cámara de Diputados de 130 circunscripcional. Pero además, tú preguntaste también en la entrevista anterior si habías encontrado, ¿no?, Luciano, si habías encontrado algunas, no sé si trampas, ¿no?, pero algunas cosas que llamen la atención. Reformas metidas de contrabando que no conocíamos. ¿Tú has encontrado algunas? No, de contrabando no, pero sí algunas que no sé si tú las has notado o ya las vamos notando, ¿no? Primero, que el número de integrantes tanto del Senado como de la Cámara de Diputados se puede incrementar por ley orgánica, eso dice la reforma. Y de acuerdo al incremento poblacional. Cosa que ocurre en otros países, ¿no?, donde la Constitución no prevé un número fijo y se incrementa de esa manera. Pero, digamos, en la situación en la que nos encontramos viviendo todo lo que ha sucedido en materia electoral, yo no sé en qué va a acabar. Pues suena sospechoso. Por demanda, pero hay otro tema, ya, que parece pequeño, que probablemente eso se podría demorar un poco en notarlo, ¿no? Que, por ejemplo, es un ejemplo, hay varios, ¿ah? Tienes los artículos 99 y 100 de la Constitución que regulan el procedimiento de acusación constitucional, que ahora termina en el Pleno del Congreso y se inicia en la Comisión Permanente a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Bueno, no, para que haya dos instancias, ¿no es cierto? Un órgano que es el investigador y el otro que es el juzgador, igual ahora. Y antes, con la Constitución del 79, la Cámara de Diputados era la investigadora y el Senado era, en efecto, el juzgador. El que decidía si ha o no lugar a formación de causa en estos procesos. ¿Y cómo va a ser ahora? Ahora es igual, ¿ya?, como en el 79, pero con una variación importante, yo no sé si decir sutil, importante, ¿ya? Las condiciones, las características, ¿no?, los requisitos, las formas de la suspensión, la inhabilitación de funcionarios por aplicación del artículo 100 se va a dar según las reglas que contenga el reglamento del Senado. Ajá. El reglamento del Senado. O sea que no se necesita reforma de la Constitución, ni siquiera, bueno, el reglamento del Congreso, desde hace tiempo el Tribunal Constitucional en una sentencia, y lo ha reiterado en otras, ya señaló que tiene rango de ley orgánica y por eso es que se vota con mayoría calificada. Ahora, hay otra cosa que no sé si sea algo nuevo o de repente se está recogiendo alguna reforma constitucional ya pasada, que cuando caiga un gabinete, ahora se dice que no se podrá fichar
a ninguno de los ministros que han caído por el resto de ese... Ese no lo he visto, no lo he visto. De ese no gobierno. Sí, lo encontré bueno, ahora. Bueno. Y eso sí es bien duro. Bueno, vamos viendo. Eso yo recién he leído el proyecto. Sí, claro, eso es perverso. Claro. Claro, lo que pasa es que, bueno, sobre el sistema de gobierno hay una gran indefinición y falta de conocimiento sobre lo que son los modelos gubernamentales, ¿no? El sistema parlamentario, presidencial, y los híbridos. El nuestro es un híbrido presidencialista que se inclina un poquitito, sin serlo, hacia el sistema parlamentario por la presencia de dos instituciones nuevas que vinieron con la Constitución del 93. La investidura del Consejo de Ministros, justamente, y la estación de preguntas que no se usa, ¿no es cierto? Entonces, que ha caído en desuso en la práctica. Entonces, nosotros no somos pues un sistema parlamentario. Además, imagínate entrar en un modelo parlamentario con la calidad de organizaciones políticas que tenemos. ¿Te imaginas negociando la presidencia del gobierno o el premierato que al final que finalmente va a recaer en quien va a gobernar prácticamente, porque el presidente seguramente sería simbólico en un sistema así? ¿Te imaginas la negociación para elegir al presidente del gobierno con estos partidos? Es ahora, emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Claro, pero con este híbrido que tenemos pues de presidencialismo con incrustaciones parlamentarias, sí, con dos incrustaciones. La bicameralidad mejoraría el equilibrio de poderes. No creo. ¿Un poco atenuaría los excesos parlamentarios? Que es algo de lo que nos estamos quejando eso sí últimamente puede ocurrir mucho. Y la prueba histórica reciente más fuerte fue la estatización de la banca, ¿no? Que el Senado ahí pesó, equilibró y frenó, ¿no es cierto? Sí, eso puede ocurrir en materia legislativa. Ahora, el esquema es así, es más o menos como en la Constitución del 79. Casi todos los procedimientos de control político, salvo, ¿no?, los de control sobre los actos normativos del presidente de la República, son competencia o serían competencia de la Cámara de Diputados. Los de actos normativos del presidente de la República, decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos de instauración del régimen de excepción y tratados ejecutivos internacionales, el Senado. Todos los nombramientos, 3 nombramientos importantes, como es ahora con la Comisión Permanente, recaen en el Senado, ¿no es cierto? Entonces, que es el Contralor General, Superintendente de Banca y Seguros y la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva y la elección de 3 miembros del directorio del Banco Central en el Senado. Ahora, la otra reforma, la reelección parlamentaria. Sí. Tú has sido oficial mayor y has sido además asesor de bancada, de la bancada morada, sí, cuando hubo bancada morada, sí, porque claro. ahora lo que ha habido tres que no lograron hacer bancada. ¿Qué impacto podría tener ahora sí la posibilidad, si es que se aprueba en segunda legislatura esto, de que haya reelección parlamentaria? ¿Mejoraría la calidad parlamentaria? ¿Les daría un estímulo a esta gente para que contengan sus apetitos? Yo creo que es importante eso, ¿no? Por ahí he leído suelto, porque no he podido leer el dictamen, ¿no? Solamente he leído el texto del proyecto, pero por ahí he leído las declaraciones de una congresista, creo que la congresista Moyano, que en cuanto a la reelección, no parlamentaria, sino que han aprobado en la Comisión de Constitución para gobernadores y alcaldes, ¿no? La finalidad sería, digamos, garantizar que existe una carrera política. Pero el problema igual no es ese. El problema está en las organizaciones políticas, ¿no? O sea, yo creo que nosotros lo que necesitamos urgente antes del 2026 y para que esté vigente el 2026 es aprobar reglas sencillas y claras para forzar, ¿no?, la mejora de la calidad de la representación, porque ese es el problema esencial. Por ejemplo, acá en esta reforma, ¿no?, una primera pregunta creo que uno debe hacerse y contestar con claridad cuando quiere retomar la bicameralidad, como en el caso nuestro, o ir a la bicameralidad si se trata de un país que nunca ha tenido 2 cámaras, es preguntarse cuál es la lógica de la representación de las 2 cámaras. Porque tú haces eso para mejorar la representación. Bueno, generalmente se dice que es pues tener una cámara reflexiva que frene, corrija, ese es un aspecto, o difiera de la otra. Pero y la representación, porque lo que tenemos es un pueblo que rechaza a su parlamento, que paradójicamente es su asamblea representativa.
o no. O sea, cada vez está peor en cuanto a su relación con el pueblo, el Congreso de la República, ¿no? Y en la bicameralidad no va a mejorar necesariamente también habría eso, ¿no? esta idea de representación nacional por Distrito Nacional Único, ¿no? Que es algo que no tenemos ahora. Pero que tuvimos antes. El Senado, con la Constitución del 79, el Senado debía representar a las regiones. O sea, pero venía con una transitoria que mientras no se conformaban los gobiernos regionales, el Senado se elegía por Distrito Nacional Único. Pero y así se eligió esa idea del congresista que esté libre de sus compromisos regionales y se publicite a nivel nacional. Bueno, en los bicameralismos es algo nuevo para mi generación. Los bicameralismos que funcionan relativamente bien, la llamada Cámara Alta generalmente representa a los territorios en número igual de representantes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cada estado tiene 2 senadores, salvo 3 estados pequeñitos, New Hampshire, el otro es One y no me acuerdo qué otro. Rhode Island. Puerto Rico. No, y Puerto Rico, ¿no? Son los 3 que tienen un solo senador y los demás tienen 2 senadores por igual, ¿no? Siendo California el estado pues más grande. Pero en la Cámara de Representantes es distinto, es digamos por densidad electoral y ahí la representación, por supuesto el estado que más representantes tiene es California. En el caso nuestro, bueno, es igual, ¿no? Ahora la elección circunscripcional, ¿no? Es por densidad electoral, por número de electores, entonces Lima es el que tiene más, ¿no? Pero ahora resulta que vamos a tener un Senado, ¿no? Compuesto por cuando menos un representante de cada circunscripción electoral y el resto por Distrito Nacional Único. Mi experiencia, yo lo decía, yo era muy joven y lo he pensado a lo largo de los años no se ha ahondado en la academia, digamos, sobre este tema, pero yo creo que los senadores que son elegidos por Distrito Nacional Único se limeñizan. Se vuelven totalmente limeños. En realidad, los limeños son una especie de distrito electoral único, pues, ¿no? Claro. Además se limeñizan, yo los recuerdo, porque veía que llegaban de tal Johnny Lescano empezó por Puno y terminó posturando por Lima. Claro, se limeñizan. Los que se han reelegido. Bueno, el que tome esa decisión es distinto, pero por Lima. Pero ¿qué pasa con los que hacían campaña en su circunscripción, le prometían el oro y el moro a los electores y a la hora que llegaban al Senado, pues pasaban por como había reelección, pasaban por un proceso de limeñización, ¿no? Y se olvidaban finalmente de estas personas y lo seguían eligiendo. Porque todo es cuestión de equilibrio, o sea, no vamos por a eso, la ingeniería constitucional... el bien no es esquivo. Yo no sé si la ingeniería constitucional está, digamos, bien hecha en este caso, ¿no? Yo no creo que esto resuelva el problema. El problema es de representación, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un detalle menor, ¿no? Por ahí hablan de mandato legislativo. Y no es mandato legislativo, es mandato parlamentario, porque en principio los parlamentarios aquí y en cualquier parte del mundo, en primer lugar, son representantes del pueblo, ¿no? Y se deben al pueblo. Y eso lo lleva a legislar y a fiscalizar. Y legislan y controlan y desarrollan otras funciones en algunos países, no en todos, especiales, como en el caso nuestro, que son la intervención del Congreso de la República en los procesos de designación de las altas autoridades del Estado, designación y remoción. Entonces, eso es todo. Bueno, y jurisdicción política, que en nuestro país, en el reglamento del Congreso, está dentro de control político, pero realmente es jurisdicción política como una función adicional, ¿no? Que es jurisdicción de tipo político, que también se ha desnaturalizado porque el procedimiento de acusación constitucional en nuestro país parece un cuasiproceso penal, y esa no es la idea. Bueno, muchas gracias, José Eriche, por habernos acompañado. Terminamos con nuestra secuencia de las cartas sobre la mesa. Pues por favor, escoger cualquier carta. Cogemos una. ¿Y lees lo que dice? Si te caes 7 veces, levántate 8. Levántate siempre. La perseverancia. Muchas gracias. Gracias José. También, Fernando. Y